Bueno, Vanessa, Evelyn, muchas gracias por la invitación a las dos. Y la idea es hoy hacer un repaso sobre algunos conceptos de biopsia renal, elementos en el sedimento de orina. La verdad que compacté mucho las diapos por el tiempo, ¿no? Y por último vamos a ver los diagnósticos diferenciales de glomerulopatías más frecuentes a partir de la forma clínica de presentación. Entonces lo que vamos a ver es indicaciones del estudio histológico renal. Vamos a ver un par de fotos del procedimiento, pero no nos vamos a detener mucho ahí porque ya lo vimos la vez pasada cuando hablamos de lupus y yo les mandé el video, así que ahí pueden desarrollarlo más. Vamos a ver algunos elementos característicos del sedimento de orina y la clasificación de las glomerulopatías desde la forma clínica de presentación. Con respecto a biopsia renal, ustedes tienen que saber que hay tres tipos, ¿sí? de manera de obtener el tejido renal. Uno es la biopsia percutánea, que puede ser bajo control ecográfico o tomográfico. Antes se hacía a ciegas, hasta hace unos 20 años que se empezó a utilizar la ecografía como método de control. La biopsia laparoscópica, que es como una cirugía laparoscópica convencional, tiene las ventajas de poder utilizarlo en pacientes de alto riesgo, monorrenos, pacientes con trastorno de coagulación, obesos, pacientes que no colaboran, estando despiertos, así que hay que hacer la anestesia. Y la biopsia a cielo abierto, que en general la hacemos para casos seleccionados, por ejemplo, un paciente que tiene una forma clínica de presentación de una enfermedad glomerular, pero encontramos en la ecografía que tiene un quiste gigante, por ejemplo. Entonces ahí... No, ya se fue. No, porque yo salí y ella quedó, estaba sentada. No, yo ya no salí. Y ahí podemos combinar las formas a cielo abierto o laparoscópica con la biopsia, la toma de tejido, que en realidad se hace una cuña para estudiar el tejido renal. Andando por arriba, por donde van los taxis, por el bus, donde la parada de los buses, más a decir. Bueno, la utilidad de la biopsia... No, pues por eso. Perdón, buenas noches, hay que silenciar los micrófonos. Y nosotros espero la puerta por arriba, ¿cómo por arriba? ¿Quién la mandó por ahí? Bueno, continúo. La biopsia tiene utilidad. Cuando ustedes se preguntan o les piden los clínicos, necesitamos que nos hagan una biopsia, ¿podemos tener tejido renal? Bueno, mira, si un señor, el señor, bueno, no sé, ¿por qué él salió despuésito? Yo. Las indicaciones de biopsia son cuando quieren tener un diagnóstico, cuando quieren ver la evolución de alguna enfermedad. Ya saben las vidas. No termino de hacer. Ya ven más. Cuando queremos ver el pronóstico de una enfermedad o cuando queremos adecuar el tratamiento. Estas son las preguntas que nos hacemos habitualmente cuando pensamos en una biopsia. ¿Cuál es la utilidad que tiene para nosotros estudiar este paciente? Por ejemplo, una paciente lúpica que tiene una forma clínica de presentación de enfermedad glomerular, proteinuria y hematuria. La biopsia puede ser diagnóstico de clase histológica, pronóstico del estadio de la enfermedad, elegir el mejor tratamiento, si elegimos un tratamiento más light con micofenolato, si algo más fuerte con ciclofosfamida. Ahora, ¿cuál sería la indicación de una biopsia en un diabético con retinopatía? Y bueno, si tiene microhematuria dismórfica con acantocitos, quizá quiero estudiar otra enfermedad renal. Ahí tiene utilidad diagnóstica, ¿sí? Así que esas son las preguntas que uno se hace. ¿Para qué yo le hago una biopsia a un paciente? Un concepto básico es que la biopsia renal nunca es un procedimiento de urgencia. Ustedes nunca se tienen que dejar correr por los clínicos o por los internistas que tienen al paciente y le dicen, necesito que me haga la biopsia mañana. La biopsia es un procedimiento programado porque puede tener complicaciones y el paciente tiene que estar en la mejor condición clínica para ser sometido a la biopsia. Yo siempre hago la analogía a una colecistectomía. Uno, si un paciente tiene una neumonía, no le hace una colecistectomía. ¿Sí? Sí lo opera de apéndice porque es una urgencia, pero no le hace una colecistectomía programada. Esto es lo mismo. Cuanto más clara es la forma clínica de presentación renal, cuanto más grave está el paciente, más fácil es indicar un tratamiento empírico.
Por ejemplo, acá les muestro el caso de una mujer de 22 años que ingresa al hospital por hematomas espontáneos, plaquetopenia de 25.000 y hematocrito de 26. Estaba siendo estudiada por los clínicos y en los laboratorios que nos muestra tiene un FAN positivo, DNA positivo y complemento bajo. Así que le hacemos un sedimento de orina que tiene proteinuria y hematuria dismórfica con acantocitos, cilindros hemáticos, una creatinina de 1,4, una proteinuria de 3,8 gramos en 24 horas. Así que con este sedimento de orina yo defino que tiene una glomerulonefritis. Con esta serología y estos elementos clínicos digo que seguramente es una glomerulonefritis lúpica. ¿Cuál sería la conducta más apropiada con esta enferma? Transfusión de plaquetas y hacerle la biopsia. Transfundir de plaquetas porque tiene 25.000 plaquetas. Y biopsiarla, ¿no? Tratamiento de la nefritis lúpica sin biopsia. Alguna vez lo hemos hecho. Metilprednisolona y ciclofosfamida y diferir la biopsia un par de semanas. O biopsia por laparoscopía, dado que la hemostasia se puede controlar mejor. ¿Sí? Las 4 opciones yo las vi en la práctica habitual. Esta es la indicación que yo elegiría. Darle tratamiento empírico, que suban las plaquetas, la transfundo con hematocrito arriba de 30, ya está tratada y le hago la biopsia en el mejor momento de su evolución clínica para reducir el riesgo de la biopsia. Entonces, la biopsia renal requiere indicación del internista, que evalúa el riesgo-beneficio del procedimiento. El estudio anatomopatológico es fundamental y debe ser realizado por un patólogo experimentado en patología renal. No pueden hacer una biopsia renal si no saben a qué patólogo va a ir y qué buen diagnóstico le va a dar, porque ustedes después tienen que decidir una inmunosupresión que va a ser de años. Así que la biopsia es esencial, el procedimiento, pero también es esencial quien la mire. El proceso diagnóstico y terapéutico de las glomerulopatías implican estos 4 pasos, yo se los resumí. Primero, definir la forma clínica de presentación. Como todo en la medicina interna, hay que definir en base a los elementos clínicos que presenta el paciente, signos y síntomas, qué síndrome nefrológico tengo. Cuando defino que el paciente tiene una glomerulopatía, le busco elementos clínicos, dolores articulares, caída de cabello, manchas en la piel, o serológicos, FAN, ANCA, CRIO, complemento, de alguna enfermedad sistémica. En los casos indicados, se realiza el estudio histológico renal. Y después que tengo la biopsia, inicio el tratamiento inespecífico de toda glomerulopatía, que ya lo vamos a ver, y el específico de la enfermedad que arribo. ¿Qué quiero decir? En los casos indicados se realiza el estudio histológico renal. En una chica de 20 años con eritema en alas de mariposa, proteinuria, hematuria, una creatina un poquito elevada, le hago la biopsia pensando en una nefritis lúpica. Mientras que en un paciente diabético de 20 años de diabetes con retinopatía diabética y alguna lesión micro y macrovascular, quizá la biopsia no es necesaria, pero el tratamiento también se lo voy a dar. Ahora, no es necesario que le haga la biopsia renal. Así que en los casos indicados se realiza la biopsia. Vamos a otro caso. Un varón de 30 años con antecedentes de hematuria, ¿sí? Esperen que minimizo acá, de 1 año de hematuria macroscópica y proteinuria de 200 miligramos por día. Le hacen una biopsia renal, la óptica es normal, la inmunofluorescencia dice depósitos mesangiales focales y segmentarios de IgA. Con diagnóstico de nefropatía por IgA es derivado para iniciar corticoides, y ahí es donde lo conozco yo. Hasta ahí, dudas con respecto al informe, pero le hago un sedimento de orina. Encuentro esta hematuria isomórfica, que no es compatible con una nefritis por IgA. Depósitos mesangiales inespecíficos de IgA. Se pueden ver hasta 8% de la población, pero los que hacen trasplante quizás no dan ese número, dicen un poco menos, pero vean que los depósitos son mesangiales focales y la nefropatía por IgA son mesangiales difusos y abarcan todo el ovillo. ¿Por qué? ¿Dónde está el error acá? No se definió correctamente antes de la biopsia la forma clínica de presentación. Se biopsió una hematuria isomórfica. Y después no sabíamos qué hacer con el diagnóstico que arribamos.
¿sí? Este es un error bastante común. Biopsiar y querer tratar una biopsia sin saber clínicamente qué es lo que tenía el paciente antes. Vamos a otro ejemplo. Una paciente de 25 años con antecedentes de más de 3 años de orinas espumosas sin icturia. Recurrentes episodios de infección urinaria en la infancia. Cirugía por reflujo bilateral, vesicureteral. En el laboratorio tiene proteinuria de rango nefrótico, no hematuria, recalco proteinuria de rango nefrótico, no síndrome nefrótico, y un clearance de 25 mililitros minutos, sin evidencia clínica ni serológica de enfermedad sistémica. La ecografía con riñones de tamaño normal y aumento de la ecogenicidad. ¿Sí? Derivada para hacer biopsia renal. Seguramente esta chica, por las infecciones urinarias y el reflujo, desarrolló una esclerosis focal y segmentaria secundaria a la nefropatía por reflujo. No tiene síndrome nefrótico, o sea que no tiene una podocitopatía que produce la proteinuria de rango nefrótico, y no es necesario hacer una biopsia en esta paciente. Además, tiene nicturia y un filtrado de 15, así que no hay glomerulopatía primaria con ese nivel de proteinuria que yo vaya a inmunosuprimir si está tan crónica. Así que esta paciente no tiene indicación de biopsia. Otro ejemplo, un varón de 35 años con antecedentes de 2 años de nicturia e insuficiencia renal. En el laboratorio tiene hematuria microscópica dismórfica, proteinuria de 400 miligramos por día, un C3 bajo, un clearance de 25, sin evidencia clínica ni serológica de enfermedad sistémica, excepto este C3 bajo. La hematuria microscópica dismórfica y esa proteinuria me hacen pensar que tiene una enfermedad glomerular. Ahora, tiene nicturia y tiene insuficiencia renal. ¿Cuál es la utilidad de la biopsia en este caso? Acuérdense, diagnóstica, pronóstica, adecuación del tratamiento, diagnóstico diferencial. Este es un muchacho con insuficiencia renal crónica que seguramente termine en diálisis y con un trasplante. Tiene C3 bajo. Le pedimos electrónica, la patóloga me llamó, me dice, mira, tiene 28 de 30 obleas, la inmunofluorescencia positiva para C3, tiene una enfermedad por depósitos densos. Ojo, con el trasplante no lo hagan con un donante vivo, me aconsejó la patóloga. Esta biopsia en un crónico, donde yo no le iba a dar un tratamiento específico para sus riñones propios, será bueno hacerla para saber cuál es la enfermedad y a veces hacemos biopsias en gente joven con insuficiencia renal crónica y cuando no tenemos diagnóstico para saber qué va a pasar en el post-trasplante, si es una enfermedad que recae post-trasplante. Así que este es un caso donde el C3 fue la clave para indicarle la biopsia. Otro caso, una mujer de 45 años con antecedentes de 6 meses de dolores articulares. Le hacen un laboratorio, tiene un FAN positivo en bajo título, complemento normal, un sedimento con hematuria glomerular microscópica sin proteinuria, pero la hematuria, pidiéndole análisis a la paciente, la tenía desde 5 años antes. No tenía ningún otro elemento clínico de enfermedad sistémica, solo los dolores articulares. Con diagnóstico de lupus, la derivan al hospital para que le hagamos la biopsia. El sedimento lo corroboramos, era de una hematuria glomerular. Le pedimos la biopsia con microscopía electrónica por la microhematuria aislada que tenía como forma clínica de presentación, y lo que tenía era microscopía óptica de inmunonormales y la electrónica una membrana basal delgada. Así que cuando esa hematuria glomerular no cierra para el cuadro clínico, pensar que un paciente puede tener membrana basal fina como causa de la hematuria. Esto es importante porque hay que pensarlo antes para separar una muestra para electrónica, ¿sí? Con el diagnóstico histológico de esta paciente se descarta también el lupus, porque la nefritis no era una nefritis lúpica y los dolores articulares fueron inespecíficos. El FAN en bajo título también es inespecífico. En síntesis, el diagnóstico de la glomerulopatía es clínico, el laboratorio es esencial y el sedimento de orina es fundamental para definir la forma clínica de presentación.
Primero se debe definir la forma clínica de presentación y luego decidir la utilidad del estudio histológico renal. Requisitos prebiopsia. La verdad que nosotros somos muy hinchas. Yo les pasé la vez pasada el protocolo nuestro de biopsia, que es muy estricto. Coagulograma, tiempo de protrombina, KPTT, tiempo de sangría, trombina. Si no tienen sangría, lo que pueden hacer es un score de VAS, que es un score para determinar alta probabilidad de tener enfermedad de von Willebrand, que es lo que podríamos detectar con sangría prolongada y trombina y KPTT y protrombina normales. El hematocrito arriba de 30, plaquetas arriba de 150.000. No haber recibido AINES ni heparina subcutánea. A veces nos pasa a los pacientes internados que de rutina le ponen heparina subcutánea y resulta que le dieron heparina de bajo peso la noche anterior o inclusive la mañana de la biopsia. Ahí la suspendemos. O el paciente que toma ibuprofeno 2 días antes. Tenemos que tener una ecografía renal con medición de los tamaños renales. No es excluyente, a veces la ecografía la hacemos nosotros, pero si tiene quistes hay que planificar otra estrategia de biopsia. Si tiene un par de quistes, lo que hacemos es pedir una reso que ve bien los quistes pequeños para no biopsiar donde hay quistes, ¿sí? Y en los casos con insuficiencia renal con creatinina más de 2, le goteamos desmopresina 2 horas antes de la biopsia, ¿sí? Excepto cuando pensemos que el paciente puede tener una microangiopatía trombótica, donde puede estar involucrado el von Willebrand, el factor de von Willebrand, que en algunas formas de microangiopatía trombótica forma parte de la patogenia, y ustedes saben que la desmopresina estimula la liberación de von Willebrand del endotelio, mejorando la adhesividad plaquetaria. En estos pacientes podrían tener más trombosis. Así que si el paciente tiene sospecha de MAT y lo van a biopsiar, no le hagan desmopresina, el resto no hay problema. ¿Cuándo indicamos una biopsia? Para estudio de una falla renal aguda, cuando queremos estudiar una insuficiencia renal crónica de causa desconocida. La cronicidad no es una contraindicación, sino que le tenemos que ver la utilidad. Si yo tengo un enfermo crónico de 80 años, le mantendré su enfermedad renal crónica, trataré de dilucidar la causa si se puede, pero no se justifica una biopsia. A diferencia de alguien de 50, que seguramente va a ir a trasplante renal y me interesa saber cuál es la causa. La insuficiencia renal de rápida progresión, ya sea glomerular o tubular. La ira sin recuperación, 2-3 semanas el paciente no se recupera. La biopsia ahí no solo es diagnóstica, sino que es pronóstica. Hay que decirle al paciente y a los médicos tratantes si el enfermo va a seguir con la insuficiencia renal, si va a seguir dializando. El síndrome nefrótico del adulto, excepto la preeclampsia, excepto la diabetes o una amiloidosis ya diagnosticada, se puede hacer está indicada la biopsia de nefrótico del adulto. Síndrome nefrítico agudo del adulto, la hematuria glomerular con proteinuria, la hematuria glomerular aislada, bueno, eso depende de la antigüedad. Ustedes saben que la hematuria es un motivo de consulta muy frecuente, la hematuria aislada es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio. Ustedes le hacen un sedimento de orina, ven que la hematuria es dismórfica, pero no tiene proteinuria. Eso se define como hematuria glomerular aislada. Si le piden laboratorio, si el paciente lo tiene hace 15 años, si está bien, no se justifica la biopsia. Si es de reciente inicio, se puede justificar la biopsia, ¿sí? Y una enfermedad sistémica con compromiso renal también podría ser una indicación. Algunas de estas indicaciones requieren microscopía electrónica que hay que pensarlas de antemano. Y esas indicaciones de electrónica son las formas familiares, para diagnosticar el Alport y la membrana basal fina, las rebiopsias con mal diagnóstico previo, la electrónica aporta un 30% de datos, si lo vamos a rebiopsiar ya lo hay que hacerlo completa, el síndrome nefrótico con hematuria, insuficiencia renal, hipertensión, o sea, pensando en diagnósticos proliferativos. Quizá las formas muy leves de nefritis lúpica, donde uno dice, bueno, esto puede ser una mesangial o una proliferativa focal, eso es discutible, pero las indicaciones electrónicas son las que yo les decía antes, son de mucha utilidad. Contraindicaciones para la biopsia percutánea. El riñón único funcionante, discutible. Pero la bibliografía habla que el riñón único funcionante es una indicación de biopsia por la paroscopía. Riñón en herradura o ectópico, va por la paroscopía, porque si tengo un accidente
con ese riñón que tiene un tabique con el contralateral, si va a nefrectomía queda néfrico el paciente. Paciente no colaborador, yo siempre cuento un caso de un paciente que tenía mucha cosquilla y no dejaba que le toquemos la espalda, hubo que hacerla con anestesia. La obesidad mórbida, no hay un peso ni un body mass index que sea de corte, pero yo siempre le digo a los residentes que la biopsia renal bajo control ecográfico es eso, bajo control ecográfico. Si yo no veo bien el riñón y estoy lejos con la aguja, es para un procedimiento más seguro. Las alteraciones sangrantes que no se pueden corregir, la infección urinaria o cualquier infección, el paciente que está con fiebre no hay que biopsiarlo. Me ha pasado de biopsiar a un paciente con angina, al día siguiente tiene fiebre y todo el mundo le atribuye a una infección de la biopsia, ¿sí? La biopsia renal excepcionalmente se complica con una infección. No lo hemos visto nunca nosotros, yo conozco un solo caso que me lo reportaron. La hipertensión no controlada es indicación de bajar la presión y biopsiar al paciente cuando está normotenso, son los pacientes que más sangran los hipertensos. Y bueno, como decía antes, la fiebre y los hemocultivos positivos. Acá lo que pueden ver es una imagen de una punción. Esta sombra que se ve acá es la sombra de la costilla 12, un corte sagital del riñón, y nosotros siempre biopsiamos el poro inferior del riñón izquierdo. Es muy importante que sea de esta manera, bajo control ecográfico, porque si el paciente sangra, tanto por hematuria macroscópica, con un hematoma retroperitoneal que no cede el sangrado, uno sabe que emboliza la arteria renal izquierda, rama posterior, que es la que irriga este sector, ¿sí? Así que es muy importante saber dónde estoy entrando con la aguja para estar seguro que si hay una complicación, dónde vamos a hacer la embolización selectiva de la rama de la renal izquierda. Complicaciones son bastante bajas. Hematuria macroscópica, hematoma sintomático, estamos hablando en conjunto del 2%. La fibrosis perirrenal y la fístula no se ven, la fístula porque no se hace Doppler de rutina postbiopsia. La fibrosis perirrenal la vemos en las rebiopsias de las pacientes con lupus o en algún protocolo donde se forma cierta fibrosis perirrenal y es más difícil rebiopsiar. Ahora, el análisis de orina es esencial para determinar la forma clínica de presentación. Y la recomendación es que sea hecho por el nefrólogo, que no perdamos la esencia de hacer el estudio de orina para determinar la forma clínica de presentación. Hay un clínico del hospital que lo llama al sedimento de orina por nefrología, la biopsia líquida por la alta correlación entre el sedimento y lo que puede tener el paciente. Se ve orina desde esta época. Este es un pergamino de Albicus Sigismundo del siglo XIV, y según el color, esta gente decía dónde estaba el mal. Entonces, si las orinas eran rojas, hablaron de que había problemas en la vía urinaria baja, y si eran oscuras y negras, eran enfermedades hepáticas. Es el fluido más estudiado y el más fácil de acceder. Estos son los tubos de ensayo nuestros para el análisis de orina para hacer proteinuria. Lo hacemos con sulfo salicílico que hace precipitar las proteínas. Acá no vemos precipitación en el primer tubo, en el segundo ya vemos una turbidez de 2 cruces. Esto puede ser una proteinuria más o menos de 1 gramo. Y acá lo que se ve es que la proteína se pega al sulfo salicílico, flocula, se va al fondo y es típico de una proteinuria de rango nefrótico, de un síndrome nefrótico. ¿Qué buscamos en el sedimento de orina? Leucocitos, hematíes, cilindros, cristales. Así que yo en las próximas fotos les voy a mostrar algunos elementos, cosa que empieza a ver el interés de ustedes de ver la orina de sus pacientes, sobre todo los que van a biopsia. Para hacer el sedimento, la primera orina es la mejor porque es la más concentrada, ¿sí? Cuando la densidad es baja o el pH alcalino, se lisan y se disuelven los glóbulos rojos y no se forman los cilindros, porque la TAM-Horfan se forma el cilindro cuando el pH es ácido. El paciente con sonda tiene siempre hematuria isomórfica, leucocituria y bacteriuria. Se deben centrifugar 10 mililitros a 2000 RPM durante 10 minutos y utilizamos básicamente el microscopio de campo claro. El diagnóstico diferencial de hematuria glomerular es con la hematuria urológica. La glomerular tiene dismorfismo,
Se asocia a proteinuria glomerular, que es albuminuria, hipertensión, cilindros hemáticos, insuficiencia renal, etc. Mientras que la hematuria urológica, los glóbulos rojos son isomórficos, se asocian a coágulos, cólicos, signos urinarios, clínicos urinarios bajos, ¿sí? Lo que ustedes conocen. Este pretest del interrogatorio se confirma mirando el sedimento de orina, que es esencial para definir una biopsia. Acá ven un acantocito, muy fácil de ver. Es el glóbulo rojo con una vesícula. Acá ven dos acantocitos, fíjense, parece la cabeza del ratón Mickey, y esto también es bastante fácil de ver. No exige un aprendizaje profundo, es solamente la preparación de tener un microscopio de campo claro, es suficiente, como este que tenemos acá, pero un microscopio, una centrífuga, unos tubos, si no tienen reactivos pueden utilizar tiras reactivas habituales de laboratorio. Lo mismo que acá, fíjense estos glóbulos rojos con vesículas en su interior, son todos dismórficos, con algunos acantocitos, hematuria glomerular típica. Acá esta es una microscopía electrónica clásica de los acantocitos. Acá esta es una foto que sacamos en patología. Yo lo pongo un poco en autos. Esto es una asa capilar, ¿sí? Le estoy mostrando. Esta es la pared de la cápsula de Bowman, el espacio urinario. Acá vemos el núcleo de la célula endotelial y la célula endotelial en la parte interna del capilar, viajando en la luz tres glóbulos rojos, donde uno se está deformando para atravesar la membrana basal. Esta es la correlación que nosotros vemos con el sedimento de orina. El glóbulo rojo dismórfico formándose, deformándose al atravesar la membrana basal. Esta es una típica orina de infección urinaria, ¿sí? Los glóbulos rojos con su pared bien redonda, bacterias en el medio. Esto puede ser la orina de un paciente sondado. Lo mismo que esta hematuria, un paciente con un cólico renal. Fíjense, los glóbulos rojos tienen su borde externo muy parejito. Leucocitos, los vemos en procesos inflamatorios, glomerulonefritis puede tener leucocituria, en deshidratación, en fiebre, en infecciones urinarias, por supuesto, o en cistitis inflamatorias no infecciosas. Aquí vemos, esto es contraste de fase, ¿sí? Los leucocitos ya un poquito dematizados, medio gunfios, como dicen los italianos, y acá vemos las bacterias moviéndose, una típica infección urinaria. Los cilindros son formados por la proteína de Tan-Horfan, la uromodulina, que se secreta en el asa ascendente de Henle. Los cilindros se llaman según el elemento celular que tienen en su interior. Aquí tenemos un paciente con una hematuria dismórfica, con un cilindro que por el diámetro que tiene es un ancho, lleno de glóbulos rojos en su interior. Recuerden que los bordes tienen que ser bien paralelos. Y esta es la correlación histológica. Un cilindro en un tricrómico, estamos viendo una biopsia, ¿sí? Y en el interior estamos viendo un túbulo cortado a lo largo, donde se ve un cilindro hemático. Acá tenemos cilindros granulosos, típicos de insuficiencia renal aguda, donde este largo que está acá tiene una parte más oscura, que son típicos de falla renal aguda, y una parte más clara, ¿sí? Acá lo que tenemos es un cilindro graso, se ven los típicos, las gotas de grasa, se ven estas, flor de lis, se le llaman estas, o como trébol de 4 hojas, ¿sí? En la luz polarizada. Acá tenemos el sedimento de orina de un paciente de terapia, una orina muy sucia, pero se ve fácilmente los cilindros oscuros de necrosis tubular aguda. Acá tenemos también en una orina de un paciente en terapia muy sucia, pero un cilindro ancho y serio, típico de falla renal. Un cilindro hemoglobínico, quizá algún glóbulo rojo se puede ver todavía, pero va adquiriendo ese color rumbroso típico de la hemoglobina. Acá lo que estamos viendo es un cilindro con células tubulares. Es el predecesor del oscuro. Fíjense la célula tubular, que venía viajando por la luz tubular, se desprende del proximal, se une a la Tan-Horfan y forma el cilindro.
un cilindro hemático, ancho y hemático, otro cilindro hemático. Los cilindros hemáticos son característicos de la glomerulonefritis. Acá tenemos un contraste de fase para un cilindro que parece lipídico por los diferentes tamaños que tienen las imágenes redondeadas y brillantes como si fueran de plata, y cuando le hacemos la luz polarizada se ven las típicas imágenes del cilindro graso. Esto es característico de los pacientes con síndrome nefrótico y es el signo de lipiduria que uno busca en el síndrome nefrótico. Lo mismo que acá. Así que en síntesis, las orinas normales son ácidas, con pH concentrado, más de 1020 de densidad, la proteinuria es negativa, los blancos son menos de 3, los rojos menos de 3, ausencia de cilindros, bacterias, cristales, puede haber algún cilindro hialino, pero tengan en cuenta que esta es la orina normal, el resto hay que estudiarlo. Es muy frecuente ver pacientes que cuando uno pide análisis viejos ya venían con hematuria 3, 6, 8 meses antes y pasó de largo. En las mujeres siempre se lo atribuyen al ciclo menstrual y en los varones al ejercicio o cualquier otra causa. En realidad era la enfermedad renal que ya había comenzado en ese momento. ¿Cómo clasificamos las glomerulopatías? Como proliferativas y no proliferativas. Como primarias o secundarias. En esta reunión nosotros vamos a verla según la forma clínica de presentación, que es como uno la ve en el consultorio. Bueno, viene el enfermo con un patrón membrano proliferativo ya biopsiado. Eso es lo infrecuente. Lo que viene es un enfermo con proteinuria, con hematuria, con elementos clínicos que tenemos que dilucidar. Así que nosotros vamos a ver qué enfermedad glomerular puede tener una persona según la forma clínica de presentación. Con estas formas clínicas de presentación: hematuria aislada, proteinuria aislada, hematuria y proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis de rápida progresión y algunas formas de insuficiencia renal aguda, quizá no glomerulares. ¿Qué puede tener un paciente con microhematuria aislada? La microhematuria aislada es patrón básicamente de estas dos patrones histológicos, ¿no? Una es la nefropatía por IgA no proteinúrica, buen pronóstico, depósitos mesangiales difusos de IgA. ¿Sí? Como se ve acá en estas primeras dos fotos. La otra causa de microhematuria aislada es la membrana basal fina. Este es el típico paciente que lo deriva el clínico o alguien que lo sigue por hemoglobina en la orina. Muchas veces el sedimento los bioquímicos no lo ven, pero la hemoglobina está informada y tiene microhematuria. Le hacemos un sedimento de fresco, la hematuria es dismórfica y le decimos: tráete análisis viejos. Y trae el ingreso a la facultad, los controles de gimnasio, siempre hemoglobina positivo, preocupacional, todos esos hay que pedir. El enfermo lo tuvo siempre. Le pedimos análisis a los hijos, a los hermanos, a los padres y encontramos que muchos de ellos tienen esto, ¿no? Esta es la membrana basal normal. Fíjense la célula endotelial con su núcleo prominente, un glóbulo rojo viajando por la luz del capilar. Fíjense del lado de afuera los podocitos, que bien que se ven, con sus procesos pedicelares. Mientras que la membrana basal fina, menos de 180 nanómetros, esto hay que hacer por supuesto microscopía electrónica, se ve el núcleo de una célula endotelial, pero la membrana basal es muy fina. El glóbulo rojo aprovecha este espesor menor y aparece en la orina. Estos pacientes tienen excelente pronóstico, no requieren tratamiento, la IgA sin proteinuria también, por eso que la microhematuria aislada es una indicación relativa de biopsia. Dado que a estos enfermos no se le indica ningún tratamiento más que el control periódico. La IgA en algún momento se hace proteinuria, se tratará, y la membrana basal fina tiene buen pronóstico, no hay que hacer nada. Después hay otras mesangiales, por IgM, por C3, es muy raro que cursen sin algo de albuminuria. El otro motivo de consulta habitual es la microalbuminuria. La microalbuminuria responde a dos enfermedades básicamente: el hipertenso y al diabético. En diferentes grados de evolución de la enfermedad renal diabética, glomérulos grandes, se empieza a filtrar la microalbuminuria, ¿sí? Y cuando hablamos de microalbuminuria, hablamos de más de 30 miligramos en 24 horas, más de 20 miligramos por gramo de creatinina.
Y después en los hipertensos, fíjense, esta es la biopsia de un hipertenso, un tricrómico, acuérdense que se ve rojo y azul, un glomérulo normal, el que está acá abajo, un glomérulo pequeño con su fibrosis pericapsular, un sector con bastante azul del tricrómico, esto es fibrosis, y un vaso con una pared bastante engrosada, ¿sí? Típico de la nefroangioesclerosis. Este sector está isquémico, el glomérulo se está achicando y empieza a haber atrofia tubular y fibrosis intersticial. Recuerden que ustedes tienen que ver los túbulos back to back, como se ven acá, no se ve mucho azul en el sector bajo, mientras que en el sector periglomerular acá no se ven las luces tubulares y se ve mucho intersticio. Nefropatías con proteinuria. Y acá se va poniendo la cosa más interesante, ¿sí? Proteinuria no nefrótica, que puede ser albúmina o puede ser cadenas livianas, como el caso del mieloma múltiple. ¿Puede haber membranosas proteinúricas no nefróticas? Sí, 20-30%. Puede haber esclerosis focal y segmentaria no nefrótica. Ambas son de buen pronóstico. La proteinuria no nefrótica puede ser forma clínica de presentación de la nefropatía diabética. También podemos ver en el mieloma múltiple proteinuria que ya no es albuminuria, sino es la proteinuria de Benson-Jones. Son las cadenas livianas. Y también podemos tener vinculado también al mieloma, o sea, la enfermedad por discrasia de células plasmáticas, los depósitos glomerulares de esa cadena liviana. Recuerden que la cadena monoclonal puede ser glomerulopática, dando daño glomerular nodular, como se ve acá, o amiloidosis, o tubulopática, dando la nefropatía por cilindros, o la nefropatía proximal, un Fanconi. En este caso lo que estamos viendo es una nefropatía por cilindros. Los túbulos están ocupados por estos cilindros fragmentados que son la combinación de la TAM-Horfal con la cadena liviana monoclonal. Ven acá la combinación de color inclusive. ¿Sí? La forma roja es el depósito de la cadena, la azul es TAM-Horfal y bueno, va obstruyendo el cilindro, el túbulo, y se fragmenta y produce una reacción peritubular. La cadena liviana monoclonal también puede formar nódulos o beta plegarse. La que forma nódulos habitualmente es la capa, y la proliferación monoclonal de la lambda a veces se beta pliega y forma amiloide y también da glomerulopatía, pero más con otra forma clínica de presentación. La combinación de proteinuria y hematuria. Esta es una forma clínica de presentación muy frecuente. En mujeres jóvenes, entre 15 y 50 años, hay dos enfermedades básicamente que dan proteinuria y hematuria: el lupus y la nefropatía por IgA. Así que si tienen una mujer con proteinuria y hematuria, una mujer joven, y el FAN es negativo, lo más probable que tenga es una nefropatía por IgA. Es la que vimos antes, pero ya con proteinuria le infiere otro pronóstico. Acá vemos, por ejemplo, proliferación mesangial, más de 3 núcleos por área mesangial, como se ve en este sector del glomérulo. Acá se ve una semiluna segmentaria. Y la inmunofluorescencia característica porque son depósitos mesangiales difusos de inmunoglobulina A. Mesangiales porque ocupan el área del mesangio, ocupan todo el ovillo, y difusos porque afectan más del 50% de los glomérulos de la muestra. La esclerosis focal puede ir con proteinuria y hematuria. Ven acá el foquito de esclerosis, 30%. Habitualmente la esclerosis focal y segmentaria primaria cursa con síndrome nefrótico. Y otra causa de proteinuria y hematuria son los patrones membrano proliferativos, que ya los vamos a ver después. Hablo de patrón membrano proliferativo, no de glomerulopatía membrano proliferativa, por favor. Otras causas de proteinuria y hematuria: la nefritis lúpica, ¿sí? Recuerden que, como vimos la vez pasada, la nefritis lúpica proliferativa puede ir desde proteinurias muy leves, inclusive sin superar los 500 miligramos. Cuando el sedimento de orina es activo y hay albuminuria, hay que pensar que es una forma proliferativa. Acá vemos una típica asa de alambre, son los depósitos groseros subendoteliales. Fíjense la célula endotelial separada, un polimorfo cruzándose y el depósito de inmunoglobulina subendotelio. La nefritis hereditaria, la forma familiar, ya progresiva, es la enfermedad de Alport.
Recuerden que entonces en hematurias familiares tenemos la forma benigna, que es la membrana basal fina, y la forma no benigna, que es la nefritis hereditaria o enfermedad de Alport, que cursa con sordera, lenticono, ¿sí? Y antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, algunos llegan a diálisis. Ese antecedente lo pueden detectar. Estos pacientes es imprescindible hacerle microscopía electrónica para el diagnóstico. Síndrome nefrótico como forma clínica de presentación. Primarias, cambios mínimos, sobre todo en los niños. Fíjense en esta microscopía electrónica cómo se perdió, cómo se produjo la fusión pedicelar difusa, se perdió esos pedicelos que veíamos en la primer biopsia, en la foto de la membrana basal delgada. Se perdió esos procesos pedálicos y se produjo una fusión de los podocitos. La óptica es normal, por eso se llama nefropatía, cambios mínimos. La otra causa frecuente de síndrome nefrótico, sobre todo acá en Latinoamérica y en Europa, es la glomerulopatía membranosa. La esclerosis focal es la tercera en frecuencia. En América del Norte, por los afroamericanos, es la forma más frecuente. Supera la membranosa como causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto. ¿Sí? La membranosa se caracteriza por una inmunofluorescencia positiva para IgG subepitelial y diferentes grados de compromiso en la óptica. La óptica empieza a ser positiva en membranosa, recuérdenlo, a partir del estadio 2, así que para un estadio 1 de membranosa, el diagnóstico se hace por la inmunofluorescencia granular subepitelial. La esclerosis focal depende de la escuela donde ustedes estén estudiando, pero hay formas divididas en la clásica, la NOS, la periliar, la TIP, la lesión de la punta y la colapsante. Algunos no adhieren a esa clasificación, esa es la clasificación de Columbia. En algún momento se había dicho que tenían diferentes pronósticos, por eso era útil clasificarla, pero el concepto que tienen que tener ustedes en esclerosis focal es que puede ser primaria, con síndrome nefrótico, no con proteinuria de rango nefrótico, con síndrome nefrótico, dislipemia, ¿sí? De reciente inicio, pocos meses, y lo tienen que diferenciar de la forma secundaria cicatrizal que se puede ver sobreimpuesta a otra glomerulopatía, en una nefropatía por reflujo, se puede ver en un hipertenso severo de muchos años, con proteinurias que van aumentando de manera insidiosa. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque la primera se inmunosuprime y la forma secundaria se hace nefroprotección. La electrónica es de utilidad en estos casos porque la fusión pedicelar de la forma primaria de esclerosis focal es difusa, mientras que la esclerosis focal y segmentaria cicatrizal secundaria a infecciones, a nefrectomía, a hipertensión o a otras glomerulopatías, la fusión pedicelar es focal, 20-30%. El nefropatólogo que sabe microscopía electrónica se lo puede informar y les sirve mucho a ustedes porque el primer grupo se inmunosuprime y el segundo grupo se hace nefroprotección intensa. Otras glomerulopatías con síndrome nefrótico mucho menos frecuente, la nefropatía mesangial por IgM. Recuerden, hablamos de mesangial, 3 núcleos o más por área mesangial, y la inmunofluorescencia positiva para IgM, dominante y difusa, cursa con síndrome nefrótico. Para algunos es una entidad aparte, para otros es la evolución entre cambios mínimos y la esclerosis focal. Otra glomerulopatía mesangial que da síndrome nefrótico es la nefropatía por C1Q, aumento de los núcleos por área mesangial, y la inmunofluorescencia es positiva solo para C1Q en ausencia de nefritis lúpica, es algo que se recalca en todas las descripciones. Excepcionalmente van a tener alguna glomerulopatía fibrilar, para lo cual necesitan la microscopía electrónica para el estudio de la fibrilla. Nefropatías con síndrome nefrótico, pero ya secundarias. ¿Sí? La nefropatía diabética, con sus típicos nódulos y riñón de Kimmester y Wilson. La amiloidosis, ¿sí? Con el rojo Congo y la tioflavina T, es el depósito mesangial en nódulos y también en las paredes de los vasos de la amiloide,
puede ser amiloidosis AL asociado al componente monoclonal de la cadena lambda, o puede ser una amiloidosis secundaria. Muy interesante hoy en día el estudio de las amiloidosis, porque en los casos de discrasia de células plasmáticas es más fácil el diagnóstico en las formas de amiloide asociado. Nosotros tenemos en el hospital para hacer tinción de amiloide asociado, pero no nos dice el precursor. Y lo interesante del estudio del precursor es que la técnica de diagnóstico del precursor es con proteómica, tratando de identificar la proteína precursora, que puede ser beta 2, puede ser reactantes de inflamación, puede ser hereditaria, transtiretrina. Hay muchas causas, más de 20 causas de amiloidosis secundaria, que si uno no hace ese estudio de proteómica, muchas veces no puede llegar al diagnóstico. La nefritis lúpica clase 3, raro que de síndrome nefrótico, se ve más en la forma difusa, o cuando la 3 se asocia a clase 5, la combinación de 3, 4 y 5 pueden tener síndrome nefrótico. Yo les hice la aclaración de patrón membrano proliferativo versus glomerulopatía membrano proliferativa como se hablaba antes. No tienen que decir, tengo una membrana proliferativa, tengo un paciente con una no, tengo un paciente con una glomerulopatía con patrón membrano proliferativo porque puede responder a diferentes mecanismos patogénicos. Fíjense, en el año 95, Renke discutió un fórum donde ya hablaba de las glomerulopatías membrano proliferativas secundarias, donde hay 4 mecanismos fisiopatológicos. Uno, el depósito de inmunocomplejos típicos, a la cual uno llamaba membrana proliferativa, donde puede ser secundario infecciones, IgM, C3, kappa, lambda policlonales, autoinmunes, IgG, IgM, C3, IgA, C1Q. Puede haber patrones membranos proliferativos también asociados a crioglobulina, predominio de IgM. Pero también tenemos la glomerulopatía con patrón membrano proliferativo por C3, donde solamente se ven depósitos de C3 en la pared capilar, o la pared capilar y en el mesangio, o intramembranosos, ¿sí? Como era la antigua enfermedad por depósitos densos. El patrón membrano proliferativo también se puede ver en las disproteinemias, o sea, en las discrasias de células plasmáticas. En ese caso, la inmunohistoquímica nos da positiva o para lambda o para kappa, más frecuentemente cadena kappa. Y la cuarta forma de patrón membrano proliferativo lo pueden dar las microangiopatías trombóticas. El SAF, la crisis renal esclerodérmica, la hipertensión maligna, el subtípico, el subatípico, la PTT, o sea, todas las formas de microangiopatía trombótica, el glomérulo puede mostrar patrón membrano proliferativo. Así que les pido, ¿sí?, que cuando hablamos de membrano proliferativo identifiquemos el mecanismo patogénico para no pensar que solamente la forma por inmunocomplejo es la glomerulopatía membrano proliferativa. Acá estamos viendo glomerulopatías con síndrome nefrítico agudo, acuérdense, proteinuria no nefrótica, hematuria, hipertensión, algo de caída del filtrado. Las formas más frecuentes son las posinfecciosas, ¿sí?, que se ha ampliado bastante, se ve también en adultos, se ven asociadas a infecciones en piel, abscesos profundos, nefritis por Shunt, osteomelitis, ¿sí? En la electrónica se ven estos tipos de depósitos de inmunocomplejos que se llaman HAMS o jorobas, en la vertiente subepitelial de los glomérulos de la membrana basal, del lado externo subepitelial, se ven los depósitos. La inmunoglobulina habitualmente es para IgG, IgM, C3, fibrinógeno. Y otras causas que pueden cursar con síndrome nefrítico agudo, por ejemplo, la IgA, cuando ya es un estadio más avanzado, puede cursar con hipertensión, hematuria, proteinuria no nefrótica, patrones membrano proliferativos o inclusive las extracapilares. Otras nefropatías asociadas a IRA, la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial, la nefropatía por cilindros mielomatosos, fíjense el color rojo y azulino que tiene en el triclómico, y estos vasitos cerrados típicos de las microangiopatías trombóticas. Con respecto a glomerulopatías de rápida progresión, hablamos de rápida progresión cuando la creatinina va aumentando progresivamente en las
subsiguientes semanas. Hablamos de insuficiencia renal aguda de horas o días, rápida progresión hasta 12 semanas, más de 12 semanas, o sea, 3 meses, hablamos de cronicidad. En este caso, la insuficiencia renal de rápida progresión con sedimento de orina glomerular lo llamamos glomerulonefritis rápidamente progresiva. El patrón histológico típico es el que se ve acá en la en la foto del medio arriba, ¿no? El ovillo un poco colapsado y en el espacio urinario diferentes filas, ¿sí?, celulares, formando lo que se llaman semilunas o proliferación extracapilar. Cuando nosotros tenemos un extracapilar con semilunas, el diagnóstico que nos orienta más es la inmunofluorescencia. Y ahí están los 3 patrones de inmunofluorescencia. El patrón antimembrana basal, la tipo 1, característico de la enfermedad de Goodpasture, bastante infrecuente, o aisladamente la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, muy poco frecuente de ver, realmente muy mal pronóstico, cuando lo diagnosticamos habitualmente es tarde. Se trata con inmunosupresión y con plasmaféresis. La tipo 2 o por inmunocomplejos se ven en lupus, en las crío, en la púrpura de Johnny-Henoch, en las infecciones, ¿sí? Es la semiluna más una inmunofluorescencia positiva para inmunocomplejos, y que si es IgA pensamos en Johnny-Henoch, si es IgG1Q pensamos en nefritis lúpica, si tiene IgM pensamos en crío, ¿sí? Y así se va orientando uno hacia el diagnóstico. Y el tercer grupo, el más frecuente, son las pausas inmunes, donde el 80-90% se asocian a ANCA. Recuerden que la mejor manera de estudiar el ANCA es por ELISA, es lo más específico para vasculitis ANCA, ¿sí? Y el patrón histológico es de semilunas sin depósitos, por eso se llama pausa inmune. Finalizando, vamos a hablar unas palabras de tratamiento de glomerulopatías, ¿sí? No voy a hablar, como dice arriba, de las más frecuentes, en realidad voy a hablar de algo generalizado, de lo inespecífico, porque van a tenerlo, ya vimos lupus y van a tener otras clases. El tratamiento de la glomerulopatía se basa en un tratamiento inespecífico o nefroprotección y un tratamiento específico que depende de la enfermedad. La nefroprotección es súper importante. Por ejemplo, en IgA es la, digamos, piedra donde se basa el tratamiento hoy, la piedra fundamental, ¿sí? Y la nefroprotección es dieta hiposódica, antihipertensivos, antiproteinúricos, diuréticos para el manejo del edema, hipolipemiantes para mantener un LDL menos de 100, que el paciente no fume, se ha agregado en los últimos años esa recomendación, que haga ejercicio aeróbico. Entonces, esas recomendaciones son básicas para el diabético, para la IgA o para la paciente con lupus. Para la proteinuria, a la lúpica y al diabético le damos inhibición del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Acá lo tenemos un poquito más claro. Diuréticos para el control del edema, estatinas para tener un LDL menos de 100 y ECA solos o asociados a bloqueantes AT2 para el control de la TA y para descender la proteinuria. La proteinuria también se puede bajar con antialdosterónicos, se puede bajar con amiloride, se puede bajar ahora con los bloqueantes de la recaptación de glucosa, que si bien no están en las guías de glomerulopatía, ya los estamos utilizando por los grandes beneficios que tienen para las enfermedades renales, para el paciente renal crónico. Así que el tratamiento inespecífico es esencial. A esto que pongo acá hay que asociarle bajar de peso, ejercicio aeróbico, no fumar. Y vamos a terminar con un caso para mostrar un caso sobre cómo uno debería razonar un paciente con enfermedad glomerular. Entonces estamos viendo una mujer de 32 años, sin hijos, normotensa, el motivo de consulta es proteinuria. Un poquito hipertensa, la frecuencia cardíaca 86 por minuto, 60 kilos, 1,68 m, sin edemas, sin lesiones en piel, afebril. El laboratorio tiene un poquito de anemia, un poquito de leucopenia, urea de 34, creatina 0,9, proteinuria 1,400 g. Riñones de tamaño normal. Yo veo a esta enferma y lo primero que necesito hacerle es un sedimento de orina. En el sedimento de orina veo
algunos glóbulos rojos dismórficos con vesiculitas, que llamamos acantocitos, algún cilindro hemático, y bueno, estos son cristales de oxalato. No van para la glomerulopatía, pero los describo también. Con proteinuria y este sedimento de orina, yo puedo decir que la enferma tiene una glomerulonefritis. El sedimento me muestra 3 cruces, bueno, la química del sedimento, 3 cruces por ácido sulfosalicílico, 60-80 dismórficos, con acantocito más del 5%, blancos 10 a 20 por campo, cristales de oxalato, cilindros hemáticos. Este diagnóstico es de glomerulonefritis, ¿sí? Así que lo que hago es pensar, ¿esto es primario o secundario? Segundo paso. Para eso pedimos serologías de enfermedades sistémicas. Virus B, virus C, HIV, FAN, anti-DNA, C3, C4, ANCA-C, ANCA-P, acuérdense por ELISA, MPO, PR3 es mejor, crioglobulinas, y programamos la biopsia. La biopsia muestra esto. Este glomérulo con su espacio urinario que está bastante bien, libre, un área mesangial con muchos núcleos, acá tenemos un patroncito mesangial, ¿sí? Fíjense acá agrandado, se ve muchos núcleos en el área mesangial. Acá una asa capilar donde se la ve bastante engrosada, o sea, hay compromiso de la pared capilar, ya esto habla de proliferación, y una inmunofluorescencia que coincide, fíjense, con esta asa capilar, es el mismo glomérulo, el mismo corte, que nos da positivo, y se le pone el diagnóstico de nefritis lúpica difusa, una glomerulonefritis proliferativa difusa lúpica, un índice de actividad de 6, un índice de cronicidad, esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Por qué pensamos en lupus? Porque es proliferativa y porque la inmuno nos da para IgG y C1q, que son típicos de la nefritis lúpica. Los índices de actividad y de cronicidad de Austin, que sirve para ver, nos sirven también para decidir qué tratamiento, con una actividad que no es tan alta, una cronicidad muy bajita, o sea, no parece algo muy significativo. Una mujer sin hijos, normotensa, proteinuria, función renal normal, después vino un FAN positivo, un C3 normal, un C4 un poquito bajo, un DNA positivo. Se le hace diagnóstico de glomerulonefritis proliferativa, y ahí es donde uno decide cuál es la mejor opción terapéutica. Quizá al no tener hijos, tener 32 años, se le puede hacer una inducción con micofenolato que no es gonadotóxico, por ejemplo. En síntesis, en el proceso diagnóstico y terapéutico de glomerulopatías empezamos primero por definir el síndrome nefrológico, forma clínica de presentación, donde el estudio del sedimento de orina es esencial. Cuando diagnosticamos glomerulonefritis o glomerulopatía, buscamos elementos clínicos o serológicos de enfermedad sistémica para establecer si se trata de una forma primaria o secundaria. En aquellos casos donde el diagnóstico, la biopsia sea necesario, el pronóstico, la adecuación del tratamiento, hacemos el estudio histológico renal. E iniciamos un tratamiento inespecífico para todas ellas, para control del edema, la hipertensión, bloqueo del sistema renina-angiotensina, control de los lípidos, y el específico de la enfermedad, por supuesto, con inmunosupresores para el lupus, la vasculitis, el tratamiento con, por ejemplo, Cibor para una displasia de células plasmáticas, o el control glucémico, el descenso de peso, el ejercicio para un paciente diabético. Y con eso damos por terminado, habiendo tardado 1 hora como me pidieron las organizadoras. Y terminamos con una frase de Tomás Bulak que dice: cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, y yo siempre termino con eso porque me gusta mucho. Así que bueno, muchas gracias por escuchar.